No lo denuncié porque fui amenazado de muerte. No solamente yo, sino parte de mi familia. Ocurrió todo muy rápido, aunque para mí se me hizo eterno. Me llevaron a unos dormitorios donde con un foco, yo no veía a nadie, había ahí como 10 o 12 personas y empezaron a hacerme preguntas. Primero si iba a manifestaciones, luego que era etarra, que tenía armas en el cementerio. Pero cada pregunta que hacía decía que no, golpe de mano abierta en las orejas. Un teniente me llevó a un baño, con una vara de hierro me empezó a pegar en el estómago y me metió la cabeza en el baño. Psicológicamente nos empezaron a enseñar policías y militares muertos por ETA. Desgastando. En un momento dado dices, pues si me muero ahora de puta madre, dejo de sufrir. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Francisco Jiménez Pachi solo quería dejar de sufrir. En 1978 fue detenido junto a unos amigos cuando pasaban con sus motos por una zona de Inchaurrondo en la que había tenido lugar una manifestación. Una protesta en la que ni siquiera habían participado. La Guardia Civil lo retuvo 72 horas y, como escuchabais, lo golpearon, arrastraron, asfixiaron y humillaron. Lo torturaron física y psicológicamente. Tenía solo 16 años. En los últimos 50, los malos tratos de las fuerzas policiales han sido una constante en el País Vasco. Un peaje que cualquier sospechoso de pertenecer a la izquierda abertzale parecía que tenía que pagar y que acabó con la vida por lo menos de 58 personas según el gobierno vasco. Pero hay mucho más, Violeta. La investigación más importante hasta la fecha, encargada por el gobierno de Euskadi al Instituto Vasco de Criminología en 2016, ha documentado hasta hoy que entre 1960 y 2013 al menos 16.000 personas fueron detenidas. De ellas, 5.379 fueron torturadas por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza. Y esto significa que la tortura fue una práctica sistemática, atención, en 1 de cada 3 detenciones en Euskadi. El 75% de todo ello en democracia. Esos casos están recogidos en unas carpetas azules que dan título al documental de Ander Iriarte, en el que se cuentan todas las formas de brutalidad que sufrieron esos miles de hombres y mujeres: insultos, palizas, asfixias, electrocuciones, también en genitales, abusos sexuales, amenazas de muerte, castigos sin comida ni agua, todo con los ojos tapados o cegados por la luz. 13 años después de que ETA anunciase el cese definitivo de la violencia, estos crímenes permanecen ocultos en cientos de carpetas azules. Y ese es precisamente el número de hoy. Nuestro programa 1313 se emite el 13 de febrero, Día contra la Tortura en Euskal Herria. Porque el 13 de febrero de 1981 el militante de ETA, José Arregui, moría a causa de los hematomas y quemaduras que varios policías nacionales le habían provocado durante los 9 días que pasó detenido en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Hoy hacemos memoria de las cloacas más profundas del Estado español. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Me estás hablando de la detención que cuentas en tu libro, ¿verdad? Sí. He leído este libro una y otra vez. Y te voy a hacer la primera pregunta. ¿Alguna vez denunciaste tortura? En aquella época eso era imposible. ¿A quién ibas a decirle la Guardia Civil me ha torturado o me ha dado varias palizas? Te detenían cuando querían y punto. Aguantar. ¿Y desde entonces ahora has denunciado tortura? No. Escuchabas la conversación que José Iriarte, histórico militante de la lucha obrera abertzale, mantiene con su hijo Ander en el documental Carpetas Azules. Y hoy tenemos aquí a Ander. Es además el director de este documental en el que participan víctimas, psicólogas, antropólogas y forenses. Ander, egunon. Egunon, cruz días. Tu padre José Iriarte militó en la ETA antifranquista y después de dejar las armas en formaciones obreras abertzales y hoy en Alternativa dentro de H. Bildu. A finales de la dictadura, como escuchábamos, fue detenido y torturado en comisaría, pero ¿cuándo te enteras tú de su historia? Porque él no te la había contado.
No, lo cierto es, yo ya en 2016 o por ahí trabajaba bastante en los temas de derechos humanos y una de mis compañeras, una amiga, me dijo que se estaba haciendo una investigación, que aquello lo iba a cambiar todo y que, bueno, por fin se iba a revelar lo que había pasado en Euskal Herria. Y tuve la suerte de ir allí y ver la presentación, que era el proyecto de investigación de tortura. Y cuando estaba allí sentado, escuché a Bau Pérez, que tenemos aquí al lado, decir cómo había gente que porque no le habían dado tantas hostias como otro, no consideraba que lo suyo era tortura. Y empezaron a describir lo que era tortura. Y yo recuerdo que aquello me resonaba. Lo había leído en algún sitio y de repente dije, pero si esto lo tiene descrito mi aita en el libro. Claro, en Borrocar Gorrián. Efectivamente. Y el entonces de la batalla, publicado por Chalaparta. Él habla ahí de malos tratos, pero no lo identifica como tal, como tortura. Describe los 3 días y él dijo, de buena me he librado. Ese era el nivel, 3 días sin dormir, 3 días de palizas, 3 días de interrogatorios, amenazas a su padre, amenazas que lo iban a echar del trabajo, despertarlo a medianoche con palizas, todo eso, el nivel estaba tan alto que era de buena me he librado. ¿Y por qué cuando le dices, lo has denunciado después, tampoco lo había denunciado? Bueno, ahí hay yo creo que varias cuestiones, ¿no? La primera es que para él ya era como algo igual. Bueno, él lo había denunciado a su manera, él lo había escrito en el libro, pero no lo había categorizado como tortura. Y creo que en el proyecto de investigación uno de los trabajos que se hizo fue concienciar a mucha gente de que lo que habían padecido no era un peaje, no era algo que había que pasar o que te podía haber pasado, sino que 3 días de palizas continuadas, amenazas y todo eso era tortura, ese era el nivel. O sea, el nivel era que hacerte eso la gente lo consideraba me he librado. ¿Y por qué decidiste hacer el documental? Bueno, como digo, recuerdo que fui allí a la presentación. Por cierto, el número 5379 es con la cápina barra sumados, no hay que sumarle 1000. Pero bueno, en aquel momento cuando fui allí a la presentación, claro, yo tuve la suerte de estar 3 días por la mañana y 3 días por la tarde escuchando toda la investigación, en el que habían participado más de 200 profesionales, 2 relaciones de las Naciones Unidas, muchos cum laude en su materia, y lo explicaban todo muy bien. Y yo, que era conocedor de los casos más graves de tortura, que los conocía muy bien y que yo sabía que en Euskal Herria se había torturado, aquello, o sea, me sobrepasó. Y tuve una sensación al principio en el que dije, bueno, esto lo va a cambiar todo. Ahora hay un informe y por lo tanto empezarán un mogollón de medidas, medidas de reparación, medidas de reconocimiento, y pasaban los meses y no pasaba nada. Y yo de repente empecé a tener la sensación de que no quienes lo hicieron, pero sí quienes lo encargaron el informe, lo que yo sentía que tenía que ser el inicio de algo, parecía que era el fin, el informe era el fin. Y después, mi otra conclusión era que ya viendo esos datos, la gente saldría a la calle a reivindicar que se tiene que hacer algo con ello. Pero es que la gente no lo sabía. Había una cifra que entonces se movía de 4.113 y ya está. Y claro, ¿quién se va a leer un informe así de denso fuera del nivel académico? Y me fui frustrando y llegó un momento que dije, bueno, esto, si no se va a hacer el esfuerzo, o sea, se ha hecho un esfuerzo enorme en hacer el informe y ahora no se va a hacer el esfuerzo enorme de trasladarlo a la sociedad, y por eso decidí hacer Carpetas Azules. Hay una cuestión que yo siempre he dicho, ¿no? Allí en el País Vasco han sucedido muchísimas barbaridades. Y no me imagino al gobierno vasco, el gobierno español, haciendo un informe en el que se documentan todos los atentados, toda la socialización del sufrimiento que se le ha hecho, recopilar toda esa información, ponerlo en un informe, ponerle un sello y olvidarnos. No, necesitan memoriales, se necesita llevar a las escuelas, se necesita hablar de eso. Y ahora mismo con el tema de la tortura, al menos a 5.000 familias, esa verdad que toda la sociedad lo sepa, se les está negando. Y sigue negándosele, porque a pesar de el documental sigue sin hablarse, no solo en Euskal Herria, también en el resto del Estado. Claro, ahí hay una cuestión que es complicada, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que de alguna manera crecimos en un clave de guerra, y en el clave de la guerra hay que deshumanizar al otro para conseguir tus objetivos, porque si no, no le puedes hacer daño, no le puedes hacer el daño necesario para conseguir tus objetivos. Y si nosotros crecimos en una época en el objetivo era hacer daño, el de la paz tiene que ser la antítesis, que tiene que ser reconocer el daño. Y ahí es cuando llegamos al problema. Cuando de repente hay que reconocer el daño, y el tema de la tortura siempre se dice, ya, pero esa persona era victimario también, produció algún dolor, se lo merecía, no se lo merecía, y se empieza como a poner en cuestión, ¿no? Yo, por suerte hoy en día, una víctima o un familiar de una víctima de ETA sabe que toda la sociedad sabe que él sufrió. Ese sufrimiento no se lo pueden negar la sociedad, estés o no estés alineado ideológicamente con esa persona.
al resto aún se le pone en duda. Y una persona, por ser victimario, o sea, si un militante de ETA ha matado a alguien y luego ha sido torturado, no pierde su condición de víctima, de la misma manera que un Estado que puede sufrir una violencia, cuando tortura sistemáticamente y aplica este tipo de medidas, no pierde su condición de víctima. El documental iba a titularse El sonido del crack, porque se trata del denominador común de las víctimas de la tortura. Yo sentí el crack. Oí el ruido de cuando uno va por la calle y pisa una cucaracha que le hace crack. Ese crack, os lo juro, que yo lo sentí dentro. Luego tendrás que esperar el tiempo necesario para que desaparezcan las marcas. Precisamente para que, como cantaba la Polla Records, desaparezcan las marcas de la tortura y las víctimas puedan darle sentido a ese crack, nació el proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco de 1960 a 2013. Hoy vamos a desgranar sus implicaciones con quienes mejor lo conocen. La primera de ellas es Laura Pego, es doctora en Derecho e investigadora del Instituto Vasco de Criminología. Dirigió junto a los médicos Paco Echevarría y Carlos Martín ese proyecto y actualmente dirige el informe homólogo en Navarra. Laura, crudos días. Hola, buenos días y encantada de estar con vosotras. Una pregunta muy básica, ¿qué es la tortura? Bueno, podemos definir la tortura, en primer lugar, como una violación muy grave de los derechos humanos. Nosotros en nuestro proyecto tomamos como base la definición que aparece en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas de 1984. El primero es el elemento material, que hace referencia a que la tortura es infligir a la persona dolores o sufrimientos graves, tanto físicos como psicológicos. Se entiende también esa vertiente psicológica incluida dentro de esos daños. Luego, en segundo lugar, está el elemento teleológico o finalidad. Ese daño, ese dolor, tiene que ser hecho con una finalidad concreta que debe de ser, entre otras, tener una información, lo que entendemos nosotros como tortura indagatoria, o castigar a la persona, la tortura punitiva, también discriminar, intimidar o coaccionarla. Y por último lugar tenemos el tercer elemento, el elemento, diríamos, definitorio, específico de este tipo de delitos, que es que el sujeto activo, nosotros decimos que es un sujeto cualificado, la persona que inflige esos daños tiene que ser funcionario público u otra persona en el ejercicio de la función pública. Laura, ¿cómo pudisteis documentar todos los casos y qué metodología seguisteis? Entonces, bueno, nosotros nos pusimos a trabajar desde el Instituto Vasco de Criminología y creamos un equipo multidisciplinar compuesto pues, por diferentes ramas, personas que pertenecían a diferentes ramas de las ciencias, como la criminología, el derecho, la medicina, la psicología. Un equipo muy importante de psicólogos y psicólogas trabajaron pues, con nosotros, ¿no? Y bueno, al final éramos unas 50 personas, más o menos, y algunas más incluso, que de alguna forma, bueno, pues se implicaron en este proyecto. También tuvimos en el desarrollo del proyecto diferentes observadores internacionales. ¿Cuál es el perfil de las personas torturadas? ¿Eran todos y todas miembros de ETA? No, tenemos que pensar que la investigación va desde los años 60 hasta la actualidad. Y bueno, pues, es uno de los elementos que en cierta manera pues, puede ser más o que más llamó la atención, ¿no? Cuando presentamos el informe. Dentro de nuestra base de datos hay personas que pertenecían, por ejemplo, al mundo del euskera, de la cultura vasca, también al mundo del sindicalismo, anarquistas y, por supuesto, también gente relacionada con ese mundo de ETA, militantes de ETA y personas que habían sido detenidas en el contexto de esa lucha antiterrorista. Pero bueno, quiero decir que el perfil es más variado de lo que en un principio se podía pensar, ¿no? Pensamos en tortura en el País Vasco, en Navarra, y parece que estamos identificando a todas esas personas con un perfil muy determinado de esa lucha antiterrorista, bueno, relacionada con la militancia en ETA, ¿no? Y vemos, bueno, los datos así nos lo indican, que el perfil es mucho más amplio. Laura, no te retires, que vamos a sumar a la mesa a uno de los mayores expertos en la investigación de la tortura en el mundo.
Violeta. Pau Pérez es doctor en psiquiatría y autor del libro Tortura psicológica. Además de ejercer como perito en derechos humanos para Naciones Unidas, ha intervenido en casos como el de Julian Assange o el de las mujeres que sufrieron abusos por el policía infiltrado en movimientos sociales en Barcelona. Pau, crudos días. Hola, crudos días. Tú eres formador en el protocolo de Estambul en todo el mundo. ¿Qué es ese protocolo y cómo se aplica? Bueno, el protocolo es básicamente una herramienta de consenso de Naciones Unidas que existe desde hace 25 años. Se acaba de sacar una versión actualizada hace muy poco y lo que hace es dar herramientas de carácter médico y psiquiátrico para ver la credibilidad de las alegaciones de tortura. Por tanto, no es solo documentar los hechos, no es solo documentar impactos, es ver credibilidad y consistencia de alegaciones, y por tanto es una herramienta absolutamente fundamental para poder sustentar pues lo que estamos hablando aquí en esta mesa. Pau, una de las señales de que una persona ha sido torturada es que no mira al perito directamente porque está metida en su película de tortura. ¿Qué otros indicadores hay para saber si una persona ha sufrido este tipo de maltrato? Bueno, los impactos de la tortura pues son tantos como personas prácticamente, y establecer como una serie de elementos comunes yo creo que sería un error. La tortura lo que toca es las vivencias más íntimas de la persona, lo que toca es su confianza en el mundo, lo que toca es la identidad, lo que toca son elementos muy muy profundos, y eso puede dar clínica como la que tú dices, clínica que llamaríamos disociativa, o puede dar justo lo contrario, alguien al que aparentemente no le ha ocurrido nada y que luego a medida que vas empezando a hablar y vas entrando, pues entonces todo aparece encima de la mesa. Lo que sí yo creo que es muy interesante, y lo hablábamos con la gente que sufrió tortura en Navarra, ahora que se está cerrando el informe, es que tenemos yo creo una amplísima documentación de los impactos negativos de la tortura y muy poco de los mecanismos de resistencia de la gente, y esta es una historia por escribir, es decir, la resiliencia de las víctimas de tortura, que creo que hay muchísimo que aprender, cómo a lo largo de estos años se ha ido enfrentando desde el silencio y desde el apoyo mutuo las consecuencias de la tortura. Ander, cuando tú te enfrentas a las carpetas azules, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que te encuentras en ellas? Los números desbordan por todos los lados. Creo que el oyente del Estado español no es vasco, no lo es consciente, el Estado español menos, de que estamos hablando de que entre 1960 y 2014, y siempre solo de lo que se ha demostrado, de 100 casos de torturas de manera ininterrumpida. Esto trasladado a la metrópoli madrileña, estaríamos hablando de 256 casos al año. Con esto tenemos que vivir. O sea, estos son cientos de familias, cientos de personas, temas de los que no se habla. Entonces estábamos mirando las estadísticas y yo también, incluso yo tenía una sensación de que puedes decir, los años 80 debieron de ser terribles. Y vas a las estadísticas y me encuentro aquí que en los años 2000 tenemos una media de entre 100 y 150 torturados al año. Y es que te vas todavía también a los años 2009, 2010, 2011, cuando ya prácticamente ETA ni siquiera actuaba. Y estamos hablando de promedios de 50, 60 casos al año. Esto es con lo que nosotros hemos vivido, y con este miedo es con el que hemos vivido, y empiezas a entender muchas cosas y que no estaban, empiezas a entender un poco mejor tu sociedad. Laura, aunque la mayoría de las torturas las perpetraron guardias civiles y policías nacionales, según esos informes, también demostrasteis que unos 300 casos habían sido a manos de la Ertzaintza. ¿Qué tipo de tortura ejercían? ¿Cambiaba dependiendo del cuerpo policial? Sí que había, bueno, por lo general el tipo de tortura, no tanto por cuerpo policial, sino más por época. Sí que hemos visto algunos cambios, principalmente en diferentes técnicas de tortura, ¿no? Pasando de técnicas más físicas que dejaban o podían llegar a dejar marcas físicas, bueno, que podrían demostrar o que podían demostrar ese tipo de sufrimientos, a una tortura más psicológica a partir de los años 90, finales de los 90. Si bien también se ha utilizado, pero de una forma menor, la tortura física a partir de los años finales de los 90. Por ejemplo, sabemos, según los testimonios de las personas que hemos entrevistado, los datos que hemos obtenido, que la asfixia húmeda, la bañera, prácticamente desaparece a finales de los 90, y se incrementa la utilización de la asfixia seca, la bolsa.
las amenazas, las coacciones, las amenazas de ser torturado con ciertas técnicas también se van incrementando. Bueno, podemos destacar básicamente ese tipo de cuestiones como las más relevantes en relación a las técnicas de tortura. Muchas víctimas no se atrevieron a denunciar porque esto es lo que se podían encontrar cuando les pedían identificar a sus agresores en un juicio. Él es el que me puso encima de la mesa y el que se puso luego delante mío encapuchado. Y él es el del coche. Hostia, chaval. Y el de la esquina es el que me tomó declaración. Ay, Dios, hostia, Dios mío. A ver, señora, por favor, vamos a ver. Mire, yo entiendo que esté usted nerviosa. Lo que sí le rogaría es que no siga usted diciendo palabras malsonantes, si puede evitarlo. Pau, esto que escuchábamos es lo normal, que el tribunal sea tan insensible al dolor de las personas torturadas. Bueno, yo creo que no se puede generalizar a todos los casos, pero por desgracia en más casos que no, sí es así. ¿Por qué? Pues porque los jueces al fin y al cabo proceden de la sociedad y en la sociedad hay un negacionismo instalado, ¿no? En el que se cree que estas cosas no son posibles y por tanto los jueces tienden a pensar que las víctimas mienten y eso no es del pasado, eso es del presente. Quiero decir, yo creo que si uno sigue la prensa, los medios de comunicación y entrando en Euskadi tenemos el caso de Silvia Siles, que es una mujer que ha sido golpeada por la Ertzaintza, que en comisaría recibió golpes grabados en vídeo, etcétera, y que durante el proceso judicial la víctima, el juez intentó no aceptar el protocolo de Estambul como prueba pericial, alegando que una pericial de parte por supuesto iba a estar sesgada. No fue validado el relato de la víctima y lo que es mucho más grave, en el momento en que surgen una serie de brechas legales, se pierde una grabación, en fin, de un testimonio de un policía, etcétera. El gobierno vasco actúa intentando anular el juicio para proteger a sus ertzaintzas. Es decir, el gobierno vasco, que tiene un discurso por una parte de lucha contra la tortura, por otro lado siempre ha intentado que en el informe de tortura del País Vasco no aparecieran los ertzaintzas, que se limitara a Guardia Civil y Policía Nacional, y en este caso, es un caso reciente, hace 4 días, intenta proteger a sus ertzaintzas de algo que está grabado en vídeo, que es una situación de maltrato policial, de tortura, pues completamente contemporánea. Es decir, hay una impunidad estructural. Hay una impunidad estructural de la cual pues yo creo que pues el documental de Ander contribuye a romper, porque tenemos, digamos, por una parte el reconocimiento de los hechos, que es lo que piden las víctimas. Las víctimas lo que piden es que algún día en un futuro hipotético, quién sabe, llegue alguien llamado Pedro Sánchez o parecido a Euskadi y pida disculpas en nombre del Estado. Eso es lo que piden las víctimas, no piden otra cosa. Entonces estamos en un momento en el que parte de la verdad se puede hablar en Euskadi, todavía no en el resto del Estado, y estamos muy lejos de que pueda haber un reconocimiento real con medidas de reparación y con, ya no digamos, medidas de justicia, que para eso está el franquismo, para enseñar cuáles son los límites de la justicia, ¿no? Por tanto, estamos en el primer escalafón de 10 escalafones que tendrían que llevar a una resolución real del problema de la tortura en el País Vasco. Vamos a hablar con una de las víctimas, pero antes de despedir a Laura Pego, quiero preguntarle qué ha sido lo más chocante, bestial que os habéis encontrado en ese informe, porque no debe de ser fácil enfrentarse a esos testimonios. Sí, la verdad es que bueno, ha sido un trabajo, bueno, para nosotros ha sido un trabajo muy importante. Yo no me gustaría poner igual el énfasis más bien en lo positivo, ¿no? Más de una vez hemos comentado, ¿no?, como hace 10 años aquí en nuestro contexto, en el propio País Vasco, en Navarra, no se podía hablar directamente de la tortura y los malos tratos, ¿no? Y vemos cómo gracias a iniciativas o informes como este, que bueno, agradecer ya ahora directamente a Ander también su trabajo, ¿no? Yo creo que han ayudado a sacar a la luz esas cuestiones. Trabajos con un enfoque claramente etimológico. Nuestro trabajo, nuestra investigación se centraba exclusivamente en las víctimas, en las personas que habían sufrido, que denuncian que han sufrido este tipo de prácticas, no tanto en los victimarios. Pues precisamente vamos a dar voz a una de esas víctimas. Laura Pego, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Sí. Los golpes duelen y te dejan marca, pero yo creo que es el acoso que tienes de te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Te voy a violar, y es que al final consiguen que tú te lo creas y que digas, bueno, pues aquí se acaba y hasta aquí he llegado y ya no voy a aguantar ni un minuto más.
Encarnación Abad Blanco fue una de las primeras supervivientes de tortura en completar el protocolo de Estambul. De hecho, fue el mismo Pau Pérez quien le hizo la entrevista que escuchabas. Encarni, egunon. Egunon. Cuéntanos, ¿cuándo fuiste detenida y cómo fue esa detención? Yo fui detenida junto con mi compañero en 1992, el 29 de enero. Fue una detención violenta porque me entraron de madrugada a través de un artefacto que colocaron en la puerta y nos arrancaron de la cama. En un principio pensábamos, no sabíamos lo que pasaba, es más, pensábamos que había habido una explosión y fue todo bastante complicado y a ellos se lo llevaron a los pocos segundos de cuando entraron en la casa. Estábamos en la cama y nada, nos arrancaron de la cama, a él se lo llevaron a mí me dejaron en casa. ¿Y después te llevan? Sí, efectivamente. Después de unas horas de hacer el registro en la casa, me llevan a Bilbao y luego, allí, la verdad es que me gustaría, si es posible, no tener que volver otra vez a explicar. Por supuesto. Lo que pasó en la detención, porque entiendo perfectamente, Encarni, que es muy doloroso y no queremos entrar ahí. A ver, ya es que de verdad, es que no es que sea doloroso. Qué doloroso es, porque es una parte de tu vida que llevas una mochila y que tienes que seguir adelante con ella como puedas, ¿no? Sino porque yo creo que es que ya a estas alturas no deberíamos de hablar de cómo han sido las detenciones, sino qué pasa cuando una persona ha sido torturada. Me da lo mismo un día que 10 torturadas, independientemente del cuerpo policial que te detenga y de las barbaridades y atrocidades que son capaces de hacer, porque saben que tienen una total impunidad. Claro, entonces, como víctima de esas torturas, ¿qué es lo que tú pides? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Este silencio, esta impunidad, esta falta de acción por parte del Estado en la persecución de los torturadores? Mira, yo os voy a contar. Yo fui detenida en 1992, el 29 de enero. El 2 de febrero ingresé en la prisión de Carabanchel y fue mi primera declaración de torturas. Cuando pasé por el médico de Carabanchel y al auscultarme vio como él decía, las coloraciones de la piel, las formas que tenía, los colores que tenía mi piel en algunas partes de mi cuerpo. Y por esa declaración que hice, me sacaron de prisión y declaré ante un instructor en Madrid para comentarle lo que había padecido en manos de la Guardia Civil, que fue el cuerpo que a nosotros nos detuvo, ¿no? Quiero que, no sé si la gente lo puede entender o no lo puede entender, pero quiero que se sepa que cuando tú vas a denunciar torturas, quien te lleva a denunciar torturas es el mismo cuerpo policial. O sea, tú sales de un infierno de 5 días donde es un despropósito lo que te pueden llegar a hacer, ya no solamente a nivel de golpe, sino a nivel psicológico, que te llegan a destruir como persona. Yo fui la del crack. Lo que habéis puesto antes, eso lo sentí yo. Porque llega un momento que
que te rompen como persona. Llega un momento que ves cómo desapareces como persona. Llega un momento que yo creo que nuestras cabezas, o sea, se tienen que ir, que evadir, porque es insoportable aguantar el sufrimiento que ellos te ejercen. Y es que además es que o sea, es que son muchos sentimientos complicados, ¿no? O sea, si alguien te está maltratando constantemente, ya no física, sino psicológicamente, se tiene que evadir porque pues, tienes que... Hay veces que dicen, jo, si la gente parece que estaba como ida, como no sé qué, pues es que no me extraña, pues que al final no puedes aguantar esa carga, no puedes aguantar esa carga y entonces tienes que buscar refugio donde puedas. Para intentar no morir en ese intento, ¿no? Yo no me cansaré nunca de decirlo, o sea, llevo 32 años denunciando torturas porque no quiero que esto quede en saco roto. Me cuesta mogollón hablar de ese tema, sufro constantemente con ello. Pero creo que es algo de lo que la sociedad tiene que entender que nosotras no contamos, o sea, nosotros lo que contamos es la verdad, no nuestra verdad, sino la verdad. O sea, lo que nos hicieron está ahí, con lo que tenemos que vivir está ahí. Solo pedimos que se nos reconozca que efectivamente no mentimos, no somos sombras, no nos pueden ignorar. Aquí ha habido una serie de cuerpos policiales que han ejercido la violencia como les ha dado la real gana porque saben que tenían total impunidad. Entonces, eso hay que darle la vuelta. La gente que denuncia torturas no dice lo que no le ha ocurrido. La gente que denuncia torturas las denuncia porque las ha padecido. Y no es que sea su verdad, sino que es la verdad, que creo que eso es bastante importante. Encarni, te agradecemos mucho que hayas contado esa verdad, esa incómoda verdad y el esfuerzo que has hecho rememorando momentos que sabemos que son muy dolorosos para ti, como nos decías. Eskerrik asko. Bye, mil esker. En un interrogatorio me dicen que quieren ver mis pezones porque me van a poner unos electrodos en los pezones. Tenía una camisa vaquera de corchetes así, entonces me hacen ras y me abren. Y yo no me acuerdo si me tocan, es que no me acuerdo. Y me dicen, aquí tenemos también muchas ganas de follar, si te follas a los de ETA te va a dar igual follarte a guardias civiles. Escuchábamos otro de esos testimonios demoledores de mujeres que se rompieron sufriendo los durísimos castigos de esas torturas, como puede verse en Carpetas Azules. ¿Me querías decir algo, Ander, sobre esto? Sí, quería decir algo sobre cómo funciona el sistema y todo el problema de... Mira, hay chistes que tienen entre jueces y policías que llegan al punto de que cuando llegaba alguien totalmente apalizado, preguntaban, ¿qué le ha pasado? Y le decían, no, una baldosa en la ducha. Y decía de broma, ¿qué? ¿Todavía no ha llegado a arreglarla? Y se reían todos en la sala. El crimen más confeso en el Estado español es el asesinato de Manolete, que era una broma que les hacían firmar en Inchaurrondo para que en Madrid se enteraran, han pasado por nuestras manos. Y cuando hablamos del sistema... ¿Cómo era esto? Que no lo he llegado a entender. Manolete es un crimen que no está resuelto. Entonces en Inchaurrondo, entre todas las cosas que les hacían firmar la confesión de que habían asesinado a Manolete. Y cuando le llegaba al juez, todas las confesiones decía, hombre, otro que ha matado a Manolete. Y se reían porque sabían, era una manera de decir, ha pasado por nuestras manos. En España, no solamente los jueces que han sido cómplices no han sido castigados, sino que recordemos una cosa. España ha sido 13 veces condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar su tortura. Y la persona que tiene 7 de esas 10 condenas es el actual ministro de Interior, Grande Marlaska. Por lo tanto, no solo se les castiga, sino que se les premia. Y aquí viene la gran broma, porque cuando decimos, no, alguna vez han dicho, no, España no ha sido condenado por tortura, ha sido condenado por no investigar, como si fuera algo menor, y es lo contrario. Porque cuando alguien va donde un juez y le dice, he sido torturado, el juez no tiene la potestad de decir,
investigo o no. Tiene que investigar. Y si luego encima eso es mentira, pues en vez de 10 años te meteré 12 por obstrucción a la justicia, pero no investiga. Y cuando al final se llega al Tribunal de Europa y dicen, vale, los números de placa de los que hicieron custodia, no hay. Los números de la celda, dónde estuvo, quién lo hizo, es que no hay nada. Entonces le condenan por no investigar. Pero lo que le está diciendo es, no es que tengáis un juez o un policía corrupto, es que todo el sistema está corrupto. Y cuando estamos hablando de los números que estamos hablando, llegamos a un punto y es que tenemos que hablar por las cosas por su nombre. Y lo que ha pasado aquí es un crimen de lesa humanidad. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Estatuto de Roma que tiene firmado el Gobierno de España. Porque por un lado tenemos que ver qué es el crimen de lesa humanidad y entre ellos está la tortura. Y lo segundo, cómo se puede aplicar, y ello está por ataque contra una población civil. Y en este caso se puede identificar el grupo contra el que se ha aplicado sistemáticamente la tortura. Y yo siempre hago el mismo ejercicio. Imaginemos que todos los torturados eran miembros de ETA. Esto no es verdad. De hecho, una vez uno de ETA, hablé con uno que me dijo, ojalá hubiéramos tenido tantos militantes. No es verdad. Es imposible que hubieran tantos militantes de ETA. Pero imaginamos que lo son. El Estado tenía todas las herramientas para detener, llevarlos a un juicio y meterlos en la cárcel por un delito. Y no ha elegido aplicar tortura. Y este es el gran problema que tenemos aquí. Y es algo que me da igual que seas de Madrid o de Toledo, te debería de preocupar. Porque si el día de mañana hay unas manifestaciones o hay algo en lo que tú participes, esto es lo que el Estado es capaz de hacer. Pau. Sí, bueno, un par de cosas. Por un lado, cuando Laura decía que la tortura física ha ido dejando lugar a la tortura psicológica, yo creo que es importante tener claro que la tortura psicológica deja secuelas mucho más graves, mucho más a largo término que la tortura física. El dolor físico se olvida, las humillaciones, la desesperanza, la indefensión, el impacto de las amenazas contra la familia, eso queda para toda la vida, la culpa que haya asociada, ¿no? En segundo lugar, creo que es importante y tiene que ver con lo que decía Ander de su padre. Un día es suficiente para romper a una persona. No necesitamos 15 días de detención. Es decir, estamos hablando de métodos que están entrenados, que nada es casual, que todo forma parte de una planificación de la tortura, que detrás hay décadas de formación, de entrenamiento, de diferentes escuelas de diferentes países intercambiando materiales y, por tanto, una detención breve puede ser suficiente, como digo, para dejar secuelas para toda la vida. Y, por último, pues un poco con lo que decía Encarni, que me ha parecido tremendas sus palabras, ¿no? Yo creo que aquí hay un riesgo, igual no para los oyentes de Carne Cruda, que yo creo que tienen un cierto nivel de educación por encima de la media, gracias precisamente a escuchar este programa, pero quizás para una audiencia más general. Para intentar enfrentarse a esto, como a veces la realidad es demasiado horrorosa para aceptarla, hay gente que se apunta a lo que se llama la teoría de los dos demonios, que es esa de que dice que unos y otros más o menos eran lo mismo y por tanto mejor pasar página, ¿no? Es evidente que ni Israel es lo mismo que Palestina, ni la Guardia Civil es lo mismo que las víctimas de la tortura, ¿no? En segundo lugar, se puede pensar que mienten, ¿no? Que el manual de ETA tal que mienten. Eso aparece en el documental. Bueno, quien quiera creer que miles de personas mienten, la mayoría jóvenes, la mayoría no pertenecientes, desde luego, a ningún grupo terrorista, entonces es que simplemente desean llevar estas gafas porque es impensable y ya hemos visto cómo después de tantos años se le quebraba la voz en carne y desde luego eso no se simula. Y, por último, quien crea que estaba justificado, que en ese momento histórico era lo que había que hacer para detener una amenaza terrorista, entonces es que hay algo fundamental que se ha roto o que está dañado en esta persona, que de alguna manera entronca con lo que decía Ander de la deshumanización del enemigo como una forma de poder ser cruel y poder perpetrar daño, y entonces lo que tenemos que plantear es qué tipo de persona es la que dice esto más allá de las ideas de lo que dice. Itziarren semea hori duk mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Aro egon litake maien eskatila, espetxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Escuchamos Itziar Renchemea, el hijo de Itziar, versionada por Pancho Etapello, una canción que aparece en el documental y que Ander escogió precisamente por la polémica que la rodea. Sí, porque cuenta cómo al hijo de Itziar lo detienen, lo torturan salvajemente y él aguanta sin decir nada, convirtiéndose
en una especie de mito, en alguien a quien todo el mundo tiene que admirar. Una canción que se ha cantado luego como himno de la resistencia contra la tortura en Euskadi y que para muchos que no aguantaron supuso una auténtica losa. Con ella recibimos a Jorge del Cura, que fundó y presidió la Asociación contra la Tortura en España y actualmente forma parte de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Por su activismo recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2019. Jorge, crudos días. Crudos días, gracias. ¿Hay un perfil del torturador, o como prefiere llamarlo Pau en Carpetas Azules, del perpetrador de la tortura? ¿Qué lo mueve? Esas preguntas yo creo que las respondería mejor Pau, porque uno tiene más estudios, ha estudiado más el tema. Yo creo que hay que distinguir dos facetas. Uno es el torturador, digamos, sistemático, y otro es el torturador, digamos, puntual y demás. El torturador sistemático, como bien decía Pau antes, ha sido preparado, ha sido adoctrinado, entonces ahí sí que puede haber una serie de caracteres comunes y demás. Y luego tendríamos el funcionario de prisiones o de policía, guardia civil, que puntualmente practica la tortura, a veces de forma reiterada. Y aquí juega mucho pues hay mucho, es muy diferente y muy difícil conseguir un carácter único. Yo creo que, desde luego, lo que no son, básicamente son sádicos y demás. Son personas que luego pueden ser perfectamente padres de familia maravillosos, ciudadanos muy buenos y demás. Hay que separar esa idea del torturador como una persona sádica. Habrá sádicos, evidentemente, pero creo que no, Tomás, creo que Pau podría más responderos a esta pregunta. ¿Y qué riesgo tiene convertir a las personas torturadas en una especie de mito, como hizo esa canción que estábamos escuchando? Y bueno, yo creo que tiene un riesgo importantísimo. De hecho, hay personas que, además del sufrimiento de tortura, han subido luego posteriormente el sufrimiento de no poder contarlo, no poder asumirlo, lo que pasó, o el sentirse directamente una mierda. Es decir, muchas personas, sobre todo cuando se les ha aplicado la tortura psicológica, que no entraba dentro de lo que podían imaginarse, rotura de brazos, golpes, hematomas, no saben lo que les ha pasado, han sido destrozados, no saben lo que ha pasado, pero han reconocido, han cantado, han firmado y no saben por qué. Con lo cual, evidentemente, su personalidad ha quedado destrozada, su identidad o sus posibilidades de seguir siendo una persona activa políticamente. Y aparte de las evidentes secuelas psicológicas y físicas que durante un tiempo dejan también las torturas, ¿cuáles son las consecuencias sociales? ¿Cómo afecta esto a una sociedad? Una de las prácticas fundamentales y objetivos de la tortura, también lo comentaba antes Laura, es la amenaza, la criminalización a la sociedad y demás. La tortura es una práctica que siempre se intenta, se niega oficialmente, pero que conviene que se conozca, que se sabe. No lo van a reconocer. Muchas de las personas que han sido detenidas, aquí también en Madrid, durante el traslado a la comisaría o a la Dirección General de Seguridad en su momento, pues los iba recordando los muertos que había habido en comisaría anterior. Te va a pasar, aquí ha pasado. Luego a lo mejor no les pasaba nada, pero se generaba ese miedo y cuando salías te contaban, y ahora cuenta a tus amigos y a tus compañeros lo que aquí te ha pasado, lo que hemos hecho. Convenía que la gente supiese que lo que les haya pasado, porque de esa forma está desactivando, motivando a personas que podían ser activistas. Sí, pasó de hecho con el franquismo, que también hay una losa de silencio sobre las torturas franquistas, pero sigue llamando la atención poderosamente que en democracia no solo continúen las torturas, sino que esas torturas también estén tapadas. Como parte del proceso de recuperación de las víctimas y de sus familias, existen los llamados grupos de cierre que también aparecen en el documental, con escenas muy emocionantes como la que protagonizan esta Iseko y su sobrina. ¿Te cuesta preguntarle a Iseko? Sí, porque lo he hecho y no me ha contestado muchas veces. Yo sabía que sí, que tendría que decirle. Ya se lo explicaba a ella. Digo, hija, no es por no decirte, es que no podía. Son pozos que si los revuelves sale avinagrado. Pero, Bego, puedes empezar a hablar. Sí, lo estoy intentando. Pues nada, cuando quieras. Pau, ¿cómo ayudan estos grupos de cierre a las víctimas?
Bueno, yo creo que los grupos de cierre son una experiencia única que arrancan con el estudio de Euskadi y lo que muestran claramente es que al hacer los procesos periciales se reabren heridas y que esas heridas necesitan un trabajo, ¿no? Mínimo 3 sesiones de grupo en el que hay una mezcla de diferentes generaciones en el que se puede hablar de qué ha supuesto para mí el proceso de pericial, el contar, el conectar con emociones, etcétera, y desde ahí intentar ver qué es lo que necesitamos para poder seguir avanzando, ¿no? Algunas de las personas de los grupos de cierre han requerido terapia individual posterior, pero para mí lo que más llama la atención desde luego es que era algo que se pensó inicialmente solo para aquellas personas que lo requirieran y al final se demostró que todas las personas que habían sido peritadas requerían un trabajo de grupo de cierre. Y es un silencio que afecta a muchísimas familias, Ander. Sí, es terrible. Hay una cosa que yo creo que en los últimos años se ha aprendido de la violencia de género, ¿no? Que es una de las cosas más terribles que te puede pasar, es que después de haber sufrido las mayores vejaciones del mundo, haber pasado el mayor calvario, al final envalentonarte y contarlo, lo peor que te puede pasar es que te digan no te creo. Y creo que cuando se pone en duda todos estos relatos ciertos, lo que se les está diciendo a las víctimas es que tal vez mientan, ¿no? Laura ha dicho, ¿no?, que en el estudio una de las formas que tenían de averiguar si esto era verdad o no era a partir del aproximamiento estadístico, que es recopilar toda la información que tienes de cada persona y hacer una especie de mapa, ¿no?, ahora que están los big data de moda, y averiguar si era verdad o no. Y es imposible. Antes he dicho el manual de ETA, ¿no? Que si decían que era, decir que había sido torturado era parte de la estrategia de ETA. Bueno, vale, pero ¿qué pasa? ETA es la organización más disciplinada del mundo, que todos sus militantes se pueden aprender un tocho de 500 páginas y decir, si me detuvieron en el 82 en esta comisaría, tengo que decir que había unas gotas que caían de la pared, una baldosa que estaba suelta y que uno de los que hablaba tenía voz grave, el otro agudo. Eso es imposible. Eso, a base de recopilar datos, se demuestra que es verdad. Y ahora que sabemos que es verdad, al no tomar medidas, de alguna manera se les está diciendo no te creo. Hay un caso que me encanta, que una de las psicólogas que participó en el grupo, ella no tenía nada que ver con este mundo. Y ella abrió una consulta en Pamplona y de repente una de sus pacientes descubrieron que los problemas que tenía era por tortura. Y le ayudó, le sanó. Le ayudó mucho. Y de repente empezaron a venir más pacientes por el boca a boca. Y su clínica se llenó de gente que había padecido tortura. Y decía, ¿pero de dónde salen estos? Y entonces encontró un curso para víctimas de trauma en Madrid. Y cuando fue allí, descubrió que había muchos vascos y navarros. Y se preguntaba por qué. Y descubrió que el gobierno les estaba mandando allí para tratar a las víctimas de ETA. Ella, claro, no dijo ni mu de por qué estaba ella allí. Pero se dio cuenta de que si se quiere, si se reconoce que está una víctima, si se le reconoce su dolor, también se pueden tomar medidas para que esas personas puedan encontrar su camino para curarse. Tortura en las cárceles, tortura en los laboratorios, tortura en los psiquiátricos, tortura en las calles. Tortura no cantaban los BAB, las Brigadas Antipoliciales, un grupo de Guipúzcoa. Una realidad a la que, como estamos contando, España sigue dando la espalda. De hecho, ha sido condenado una docena de veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar estas denuncias de torturas. Porque ya hemos analizado muchas de las razones por las que, siendo un mal estructural, la propia estructura no se investiga a sí misma, pero España en algún momento dará cuenta de todos estos casos. Ojalá, eso esperamos, pero la verdad es que creo que no, la tendencia es a negarla la mayor. Y como bien decías, España ha sido condenado en 12 veces por no investigar torturas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también ha sido condenada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en al menos 4 ocasiones, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también en al menos 3 ocasiones que yo recuerde, y son muy numerosos los informes de organismos internacionales como el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, etcétera, etcétera. Pero también los tribunales españoles están rebatiendo esa idea. Es decir, en los últimos 2 años el Tribunal Constitucional ha dictado al menos 9 sentencias ordenando reabrir causas de tortura en el Estado español. Al menos 9 que yo sepa. Y prácticamente todas las semanas tenemos resoluciones de las audiencias provinciales ordenando reaperturas de casos por investigación de casos por tortura o por delitos contra la integridad o lesiones. Es decir, es evidente que no se quiere investigar, no se está investigando. Llevas 4 décadas haciendo activismo contra la tortura. Hemos hablado durante todo el programa de lo que ha ocurrido en Euskadi y Navarra, pero fuera de ahí y en democracia,
¿Ha habido y sigue habiendo torturas en España, en el resto del Estado? Te voy a contestar esta pregunta con datos oficiales, para que luego no digan que son invenciones. Datos de los propios organismos. A ver si os encuentro y te lo digo. Por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, dice que entre el 2010 y el 2021, los datos de 2022 no se han publicado, han sido condenados 588 personas por delitos de tortura, con todas las palabras, o delitos contra la integridad moral, que es una especie de tortura atenuada. O sea, 588 en 11 años, estamos hablando de casi 60, 50, 60 cada año. Aquí faltan incluir los funcionarios que han sido condenados por delito de lesiones o delitos leves de lesiones, que es muchísimo mayor. Si vamos, por ejemplo, a datos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, en los informes que publica anualmente, habla, te voy a decir los datos exactos, de que entre 2013 y 2022, es decir, 10 años, 585 personas han sido condenadas por delito de tortura. En el año 2021, 93 personas. En el 2022, 37. Yo no creo que estas condenas sean todas por delito de tortura. Yo creo que aquí se están condenando por tortura a particulares, lo cual no podría ser. Como bien decía antes Laura, una condición fundamental es que el perpetrador sea un funcionario de prisiones, pero reconocen 585 personas condenadas por tortura. A esto sumamos la cantidad de sentencias que está habiendo por delito de lesiones, que os comentaba antes, constantemente. Es decir, el caso que comentaba Pau de Silvia, un Ertzaintza condenado por delito contra la integridad hace unos meses, y son es prácticamente una constante. Entonces, yo creo que los datos reconocen si más de 500 personas en 10 años han sido condenadas por tortura. Yo creo que en el Estado español hay tortura. Actualmente, ¿a qué caso, a dónde deberíamos de mirar? ¿Dónde se cometen esas torturas? ¿En activismo, en migración, en tráfico de drogas? No lo sé. Nosotros, hablo del Centro SIRA, que es un centro especializado en documentación de malos tratos y tortura. Documentamos 30 a 40 casos con protocolo de Estambul cada año, y lo que tenemos sobre todo es malos tratos en el marco de manifestaciones y de movimientos sociales y en acciones discriminatorias en grupos migrantes. Pero todo el mundo sabe perfectamente que el gran agujero negro de la tortura son las cárceles, y en las cárceles es prácticamente imposible documentar la tortura. ¿Por qué? Porque no hay cámaras en la mayoría de lugares, porque las grabaciones no son accesibles, o cuando se puede conseguir el permiso, pues ya se han borrado las cámaras, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una clarísima infraestimación, y hasta que no haya más transparencia de lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios no tenemos cifras reales. Jorge, querías dar un dato al respecto. De hecho, antes he hablado de un número muy alto de funcionarios condenados por torturas, según los datos, pero es curioso que cuando analizamos esas sentencias, no siempre podemos encontrar el dato, porque los datos estadísticos de estas instituciones no están desglosados, pero cuando conseguimos encontrar la sentencia, vemos que esas condenas por tortura son relativas a personas, vamos a llamarlos, esas personas de bien que han denunciado torturas o malos tratos. Es decir, una persona que ha sido detenida por un accidente de tráfico, ha sido detenida por unas fiestas y ha sido detenido, golpeado en comisaría, y sin embargo es muy difícil encontrar condenas por tortura o delito contra la integridad a personas que han denunciado haber sido agredidos después de una manifestación, a personas presas, que evidentemente es dificilísimo poder denunciarlo, a inmigrantes que no sean sus testimonios son rechazados prácticamente de plano, a disidentes políticos, y no te quiero contar nada encima si ya son calificados de terroristas. En estos casos la investigación, las condenas son prácticamente nulas. Ander, tú has querido romper con esa impunidad y ese silencio con este documental, Carpetas Azules, pero te sigues encontrando con un muro. Sí, tenía la esperanza, ¿no? Como he dicho antes, que el hecho de trasladar del libro a la pantalla pudiera facilitar a la gente poder entender la barbaridad que hemos comentado antes en Europa. Bueno, supera por creces lo que ha pasado en casi cualquier otro sitio. El problema es que necesitas los espacios como este que nos estáis ofreciendo para moverlo, ¿no? Este documental ha estado en 22 festivales internacionales, hemos ganado muchísimos premios, entre ellos a mí el que más ilusión me hace fue ganar Documenta Madrid aquí, el premio del público, con una sala que yo creo que se le rompió, porque además no era gente que venía para el tema, era gente que venía a ver cine y que se encontró con aquello y se quedó quebrado.
Y bueno, por eso hoy mismo, hoy 13 de febrero, ponemos el documental en abierto en YouTube en 3 idiomas para el que lo vea. Le pido 2 cosas. 1, que la vea. 3. 1, que lo vea. 2, que lo denuncie. Y 3, que se la pase a otra persona para que lo vea. Esa militancia es necesaria porque tenemos que acabar con el manto que hay en el País Vasco. Es algo que necesitamos. España una vez se puso a investigar, y ahora decimos que no se negocia con ETA, pero en 1982 negociaron parte de la disolución de los polimilis, y una de las condiciones era investigar la tortura. El Congreso lo investigó, se asustaron tanto, cerraron carpeta, y ahora mismo no se puede encontrar nada. Y además todo tiene que ver con la ley de secretos del Estado, que tenemos una ley de secretos del Estado más dura que Estados Unidos, y eso es porque muchos de los que antes he dicho que han perpetrado crimen de lesa humanidad están hoy vivitos, coleando e impunes. Entonces, bueno, ahora mismo ver la película e intentar entender lo que nos ha pasado allí, que es una barbaridad, y difundirla. Difundir la tortura en cualquier sitio, como cantaban Berri Charrac en este Tortura Non Hai. ¿Cuál es la historia de esta canción para terminar, Ander? Sí, esto es una anécdota que me gusta contar. Es Berri Charrac, para muchos vascos decimos que es la banda sonora de nuestra vida porque ha estado en todas las etapas. Y este grupo hizo esta canción Tortura Non Hai y la puso en su primera maqueta, cuando todavía ni siquiera eran un proyecto de grupo, ¿no? La única canción que rescataron para el primer disco fue esta. Y en su último concierto en Pamplona, allí delante de 10.000 personas, la única canción que tocaron de aquella época fue esta. Y de alguna manera, si Berri Charrac ha sido la banda sonora de nuestra vida, es que la tortura también ha estado siempre presente en ella. Pues Ander, muchísimas gracias por abrir las carpetas azules para descubrir esa tortura non hai con la que queremos que se acabe inmediatamente. Gracias por esta denuncia, Pau, Jorge. Gracias por este programa. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros y a vosotras por permitir programas como este, por darnos la independencia para seguir siendo una república informativa al margen, pero no marginada. Gracias por darnos vida en los márgenes y por seguir patrocinando, produciendo carne cruda. Volvemos mañana, Violeta. Mañana volvemos con un especial de ciencia. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.